Informe McBride. Aunque la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se ha venido preocupando desde su fundación en 1946 de una manera continua y activa por el estudio de la comunicación de masas y su acción en las diferentes sociedades. Tan solo durante los últimos años, esta labor ha sido objeto de numerosas controversias que han excedido los límites de la discusión de una organización internacional, para convertirse en un verdadero debate mundial acerca del papel que cumplen y deberían cumplir los medios de comunicación en la sociedad actual, ya sean en países desarrollados o en vías de desarrollo. Fue por ello que en noviembre de 1976, en la Conferencia General de la UNESCO, uno de los acuerdos principales fue encargarle al director general de ese organismo realizar un estudio de la totalidad de problemas que plantea la comunicación en una sociedad moderna. Para realizar esta tarea se consideró que el mejor medio sería formar un grupo de trabajo integrado por personalidades de diversos orígenes y de alto nivel de competencia intelectual y profesional. Así nació la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación, SIC, precedida por el irlandés McBride, quien tiene el mérito de haber sido galardonado con el Premio Nobel y Lenin de la Paz. Pero antes de analizar el informe, tenemos que saber quién fue McBride. McBride llegó a ser uno de los hombres más universalmente respetados y admirados del planeta. Fue un activista político nacido en París, Francia, de familia irlandesa. Militante independentista irlandés, y en 1936 él decide abandonar las armas y adopta la lucha constitucional. Se gradúa de abogado y trabaja como periodista. Funda un partido y es un electo diputado por Dublín, en la capital. Luego Irlanda lo nombra como canciller, cargo que ejerce por 3 años y desde el cual impedirá que su país entre a la OTAN. McBride llegó a ser presidente del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de Europa. Fue secretario general de la Comisión Internacional de Juristas y presidente de la Comisión Internacional de Comunicación de la UNESCO. Fundador de Amnistía Nacional, y su presidencia dura 13 años. Su contribución al mundo de la comunicación está relacionada fundamentalmente con la etapa en la que desempeñó la presidencia de Comisión Internacional de la Comunicación de UNESCO. Sus logros. Su lucha por la justicia de los derechos humanos fue recompensada por la Medalla Americana de la Justicia, la Medalla de Oro de la UNESCO y el Premio Nobel de la Paz, y su equivalente soviético, el Premio Lenin de la Paz. Sin embargo, en los años 80 en adelante, McBride y su obra cayó en la censura del silencio. Tuvo un veto comunicacional que lo convirtió en un innombrable para los medios de comunicación. Todo comenzó en 1962, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas expresó su preocupación, ya que el 70% de la población mundial carecía de un medio de información adecuado. Por lo tanto, no gozaba de ese derecho. La mayoría de países no alineados se quejaban de la desigualdad mediática. Por lo tanto, en 1977, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, escogió a McBride para realizar un estudio y elaborar el informe sobre el derecho a la información, el monopolio comunicacional de las grandes potencias y su influencia en los países del tercer mundo. Su equipo recopiló entrevistas, cifras e información durante casi 3 años, y al finalizar la presentación, el informe, cuyo título oficial fue Un solo mundo, múltiples voces, en el cual se proponía un nuevo orden mundial e internacional para el Tratado de la Información y la Comunicación. McBride se oponía a las transnacionales de la desinformación, defendía la diversidad cultural de los pueblos y pedía leyes internacionales para proteger a los periodistas, tanto de la censura por parte del gobierno como también de sus empresas. Pedía garantizar el derecho de los pueblos a la información veraz y contrastada. Propuestas que se plantearon después de publicado el informe. Eliminación de los desequilibrios y desigualdades que caracterizan la situación vigente. Eliminación de los efectos negativos y determinados monopolios públicos o privados y de las excesivas concentraciones.
remover los obstáculos internos y externos para un libre flujo y más amplia equilibrada diseminación de información e ideales, pluralidad de fuentes y canales de información, libertad de prensa y una libertad de información, libertad para los periodistas y todos los profesionales en los medios de comunicación, una libertad inseparable de la responsabilidad. Preparación de los países en desarrollo para lograr mejoras en su propia situación, sobre todo en lo que respecta a la adquisición de equipamientos propios, capacidad de personal, recuperación de infraestructura, además de tomar sus medios de información y de comunicación sintonizados con sus propias necesidades y aspiraciones. Compromiso sincero de los países desarrollados para ayudarlos a alcanzar dichos objetivos. Respeto a la identidad cultural de cada pueblo y al derecho de cada nación para informar al público internacional sobre sus intereses. Respeto al derecho de todos los pueblos para participar de intercambios internacionales de información basando en la igualdad, justicia y beneficio mutuo. Respeto a los derechos de la colectividad, así como de los grupos étnicos y sociales para tener acceso a fuentes de información. Gran Bretaña y Estados Unidos se opusieron totalmente al informe de McBride, a su publicación por la UNESCO, a que fuera presentado y aprobado por la Asamblea General de la organización. Decían que ese informe era muy sovietizante y comunista, que atentaban contra la libertad de expresión y a lo que llamaban ellos un libre flujo de información, que más que libertad de prensa para mí era una libertad de empresa en realidad. La mayoría de los países miembros de la UNESCO no cedieron a las presiones de Washington y Londres que amenazaban con retirarse de la UNESCO, pero como efectivamente lo hicieron fue Gran Bretaña y Estados Unidos. Gran Bretaña lo hizo desde 1986 y recién volvió en 1997, mientras que Estados Unidos fue de 1985 y recién volvió en el 2003. La UNESCO, sometida a gran presión por las grandes potencias occidentales, puso el tema en espera y los sucedidos directores generales de la UNESCO no reactivaron este tema. McBride y su informe desaparecieron. Hoy se vive un gran desequilibrio de información similar al de los años 70. Los países con más avances tecnológicos, científicos, culturales y económicos siguen generando mayor información a comparación del resto del mundo. De esta manera imponen sus estilos de pensamiento y de vida. La comunicación digital, que fue una de las nuevas tecnologías que proporcionaron y potenciaron la inmediatez de la información y su transmisión en tiempo real, desde cualquier punto del mundo donde se origina una noticia hacia cualquier destino. Internet se convirtió en una fábrica inmensa de aplicaciones, donde cada uno podía crear su percepción. Cada quien podía ser dueño de su propio medio de comunicación, tales como blogs, canales de televisión o radios digitales. Hacer uso de la soberanía informativa para elaborar un mensaje, el cual fuera el que deseara y sin ser censurado. En la actualidad, las herramientas tecnológicas han ganado tal poder que si se genera un apagón de Google o cualquiera de las redes sociales, se puede provocar una crisis sin precedentes. De esta manera se puede ver la fragilidad humana y la dependencia social en los nuevos tiempos. Este caso se refleja claramente en la pandemia del COVID-19, donde las herramientas sociales de maravilla, WhatsApp, Twitter, Zoom, Instagram y hasta Facebook se convirtieron en un nido de información, pero también en un nido de desinformación, donde las fake news estuvieron al alcance de la mano. El fracaso del informe McBride. Los países desarrollados se sintieron ofendidos con las propuestas, porque éstas promulgaban el derecho de todos a acceder a nuevas tecnologías informativas y el derecho de todos a emitir cualquier tipo de información, hecho que mermaba con los intereses económicos de los países desarrollados. Hoy, el informe McBride es un texto académico para periodistas y no periodistas. Es cierto que dejó por fuera varios aspectos o no profundizó lo suficiente en algunos, como por ejemplo los conflictos de interés de la empresa, de la comunicación o de periodistas, o también el problema de la corrupción en la prensa, pero marcó un precedente inevitable de citar. El informe no cambió el orden mundial de la información, no estaba en sus planes y mucho menos en las manos de hacerlo, pero sus ideas
alertaron a una o dos generaciones de periodistas y comunicadores sociales a repensar su razón por el cual ellos desean ser profesionales.